Imagínate, ¿alguna vez has sentido esa sensación, ese escalofrío que te recorre la espalda, como si alguien te estuviera mirando, incluso cuando estás solo? Así empezó exactamente esa noche. Estaba conduciendo a través de la aplicación, como cualquier otro día. Las calles estaban tranquilas, casi desiertas, y todo parecía normal. Aparqué cerca de un hospital, esperé otra carrera y terminé tomando un breve descanso. El cansancio de todo el día de trabajo me golpeó con fuerza, y antes de darme cuenta, me quedé dormido en el coche, con la cabeza apoyada en el volante. Hasta ahora, poco. Fue solo otro descanso rápido. Pero de repente sentí que el ambiente cambiaba. Era como si el aire se volviera más pesado, más denso. Cuando abrí los ojos, el auto parecía más frío, más oscuro, incluso con las luces de la calle brillando afuera. Fue entonces cuando escuché un ruido suave, algo que podría ser simplemente el crujido de la tapicería del asiento. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, allí estaba. Un hombre, sentado en el asiento trasero, en silencio, mirándome. Era alto, delgado, con un abrigo raído y una mirada inexpresiva. Parecía como si siempre hubiera estado ahí, como si hubiera aparecido de la nada, sin que yo me diera cuenta. Me llamó por mi nombre. Tú eres el conductor, ¿verdad? Voy a alguna parte, dijo arrastrando las palabras. Sí, lo soy. ¿A dónde quieres ir?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque sentía esa extrañeza en el aire. No te preocupes, te mostraré el camino. La forma en que habló me dejó con un nudo en la garganta. Había algo en él, algo que no era normal. Mi nombre es Donovan, continuó, sin que yo le preguntara. Acabo de regresar de algún lugar. Estuve en el hospital, pero no importa. Hablaba como si la vida ya no tuviera sentido para él, como si cada palabra estuviera llena de cansancio y dolor. Y cada segundo que pasaba, el silencio entre nosotros dos parecía más asfixiante. Decidí arrancar el motor y empezar a conducir. Estar allí con ese hombre en el asiento trasero me estaba poniendo nervioso. La ciudad pasaba junto a las ventanillas del coche y las luces del exterior parecían extrañas, como si se fueran atenuando con cada esquina. Intenté iniciar una conversación, tal vez para aliviar la tensión. Entonces, Donovan, ¿te vas a casa? ¿A casa?, repitió, casi riendo sombríamente. No tengo un hogar. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Luego empezó a hablar de cómo acababa de salir del hospital. Dijo que había robado un bolso y que las cosas en su vida iban mal desde hacía mucho tiempo. No sabía qué hacer. Era como si estuviera atrapado en esa carrera con alguien que no debería estar allí. ¿Crees en cosas que no podemos ver?, preguntó Donovan de repente, rompiendo el silencio. Me sorprendió la pregunta. ¿Como espíritus? ¿Fantasmas? Traté de responder, todavía sin entender a qué se refería. Él no respondió de inmediato. Simplemente siguió mirando por la ventana, mientras murmuraba algo sobre no estar solo. Eso fue suficiente para hacer que mi mente se acelerara. ¿Estaba hablando de sí mismo o de algo más? De repente, pidió detener el auto en un lugar que parecía completamente desierto. Era una calle estrecha, sin casas, sin luces, solo árboles que se mecían con el viento. Aquí es donde bajo, dijo, con una tranquilidad que no hizo más que aumentar el malestar. Cuando salió del auto, antes de cerrar la puerta, me miró directamente y me dijo, «Nunca estarás sola. Hoy no. Nunca». Y se fue, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé quieto por un momento, mi mente confundida y mi corazón acelerado. Miré hacia el asiento trasero, tratando de convencerme de que no había nada más allí. Pero en el fondo sabía que este hombre no era un pasajero más. Dejó algo en el aire, algo que no podía ver pero que definitivamente podía sentir. Nunca podría volver a acercarme a ese hospital sin recordar a Donovan y esa mirada vacía. Y hasta el día de hoy, de vez en cuando conduzco solo por la noche, siento ese mismo escalofrío, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero, mirándome en silencio. I hope you liked the story, because the second story is even more chilling. Just don't forget to see if you're already subscribed to the channel so you don't miss any terrifying stories. Era una tranquila tarde de otoño cuando todo empezó. Mi amigo Carlos y yo regresábamos de un sendero que habíamos tomado por la montaña.
El cielo estaba anaranjado, con el sol del final de la tarde iluminando las hojas caídas en el suelo. Hablamos de cosas normales, películas, videojuegos, cosas de la vida. Pero de repente el tono de nuestra conversación cambió. Carlos permaneció en silencio, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. ¿Está todo bien, hombre?, pregunté, tratando de romper el incómodo silencio. Él no respondió de inmediato. Seguía mirando al costado del camino, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo aterrador. Seguí su mirada, pero no había nada allí. Solo árboles, un campo desierto y el sonido del viento agitando las hojas. Pero la forma en que me miraba me dio un escalofrío. ¿Carlos?, insistí, ahora empezando a sentir que mi corazón se aceleraba. Fue entonces cuando me miró. Y la mirada en sus ojos, hombre, era como si ya no fuera el Carlos que conocía. Había algo oscuro allí. Tenía los ojos hundidos y la expresión dura, fría. Sin decir una palabra, giró lentamente su cuerpo, como si fuera arrastrado por algún tipo de fuerza invisible, y comenzó a caminar hacia el campo. Me quedé allí paralizada durante unos segundos, tratando de procesar lo que estaba pasando. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, corrí tras él. Carlos. Amigo, espera un minuto. ¿Qué estás haciendo? No se detuvo. Simplemente siguió caminando, con pasos pesados y lentos, como si estuviera hipnotizado. El campo comenzaba a oscurecerse y el viento parecía susurrar cosas que no podía entender. Sentí algo malo en el aire, como si nos estuvieran observando, pero no había nada visible a nuestro alrededor. Después de unos minutos, se detuvo. Él estaba allí, de pie en medio de un círculo de piedras antiguas que nunca antes había notado. Parecían muy viejos, cubiertos de musgo, con símbolos que no podía reconocer. Estuvo quieto durante lo que parecieron horas y yo no sabía qué hacer. Con cada segundo, el aire parecía más denso, más cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, Carlos se giró y esta vez sus ojos estaban vacíos, sin vida. Me miró directamente, pero fue como si no me viera. «Ya vienen», susurró, con una voz que no sonaba como la suya. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Quién viene?», pregunté, con la voz casi quebrada. Antes de que pudiera responder, el viento se detuvo. Todo quedó increíblemente silencioso, como si el tiempo se hubiera congelado. Y fue entonces cuando lo escuché. Primero, se escuchó un suave susurro entre los árboles, como pasos ligeros acercándose. Entonces el sonido se intensificó. Pasos. Muchos pasos. Pero allí no había nadie. Solo sombras moviéndose entre los árboles, figuras oscuras bailando en la penumbra, dirigiéndose hacia nosotros. El corazón empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Agarré a Carlos por el brazo, tratando de alejarlo, pero estaba inmóvil, con los pies clavados en el suelo. «Carlos, tenemos que salir de aquí ahora». Me miró de nuevo y esta vez sus ojos parecían llenos de miedo. «Es demasiado tarde». Las sombras empezaron a acercarse, ahora más rápido. Pude escuchar una especie de susurro, como si se estuvieran comunicando entre sí. Era un sonido bajo, casi inaudible, pero al mismo tiempo parecía llenar el aire a nuestro alrededor. Y entonces, entre las sombras, vi algo que nunca olvidaré. Una figura alta y delgada con brazos desproporcionadamente largos, destacándose entre las sombras. Su rostro, o lo que debería haber sido su rostro, era solo una mancha de oscuridad, como un agujero vacío que absorbía toda la luz a su alrededor. Finalmente logré tirar de Carlos y comenzamos a correr. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque en ese momento supe que así era. Los susurros se hicieron más fuertes y pude sentir esas presencias justo detrás de nosotros, persiguiéndonos entre los árboles. Cuando finalmente llegamos al auto, casi no podía respirar. Me temblaban las manos mientras intentaba poner la llave en el contacto. Carlos, que ahora parecía más consciente, miró hacia la carretera con los ojos muy abiertos. «Todavía vienen», susurró, con la voz quebrada. El auto finalmente arrancó. Pisé el acelerador y salí de allí lo más rápido que pude. El camino estaba oscuro y sentí que las sombras todavía nos seguían, aunque ya no podía verlas.
Pero esa sensación de ser observada nunca desapareció. Nunca volvimos a hablar de eso. De hecho, Carlos y yo nos distanciamos después de ese día. Pero a veces, cuando estoy sola, siento esa misma presencia. Esa sensación de que algo o alguien está mirando, esperando el momento adecuado para regresar. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Nunca volví a ese campo. Pero de vez en cuando tengo sueños en los que estoy allí, parado en medio del círculo de piedras, y Carlos está conmigo. Me mira con esos ojos vacíos y dice, «Ya vienen». Me despierto con el corazón acelerado, el cuerpo sudoroso y la sensación de que, de alguna manera, todavía me siguen esperando. I hope you liked the story, because the third story is even more chilling. Just don't forget to see if you're already subscribed to the channel so you don't miss any terrifying stories. I hope you liked the story. ¿Conoces esa sensación incómoda, como si algo te estuviera mirando, aunque no puedas verlo? Bueno, así es exactamente como empezó esa noche. Estaba en el auto, esperando que pasara el tiempo. Me había detenido cerca de un hospital, de esos viejos, con paredes que parecen esconder 1000 pisos, porque necesitaba descansar un poco. Las luces ligeramente amarillas que parpadeaban en el estacionamiento hacían el lugar aún más extraño. Era una noche normal, o al menos eso parecía. El viento hacía un ruido extraño, silbando entre los árboles, pero no me importó mucho. Todo parecía normal. Pero ¿sabes cuando algo dentro de ti dice lo contrario? Como si el aire fuera más pesado. Pero estaba demasiado cansado para llamar. Eché un vistazo rápido a mi teléfono, puse música en voz baja y cerré los ojos por un momento. El cansancio me invadió y, sin darme cuenta, terminé quedándome dormido allí, en el asiento del conductor. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me desperté con un escalofrío. ¿Conoces esa sensación cuando crees que alguien te está mirando? Eso fue exactamente todo. Mis ojos todavía estaban un poco borrosos por el sueño y sentí una pesadez en el aire, como si el ambiente fuera diferente al anterior. Traté de ignorarlo, pensando que era solo el sueño jugando una mala pasada, pero entonces noté un olor extraño en el aire. Era como si el coche estuviera viciado, el aire era denso, casi opresivo. Instintivamente miré por el espejo retrovisor y casi salté del asiento. Allí, en el asiento trasero, había un hombre. Un hombre que nunca había visto antes. Estaba sentado allí, completamente quieto, con las manos en el regazo, mirándome de una manera que me puso la piel de gallina. Mi corazón se aceleró y por un momento no supe qué hacer. Fue como si hubiera aparecido de la nada. ¿Estás bien?, preguntó, pero su voz tenía algo extraño. Fue bajo, casi un susurro, como si me estuviera hablando solo a mí, pero al mismo tiempo pareció hacer eco dentro de mi cabeza. Me miró con ojos fijos pero vacíos, como si supiera algo que yo ignoraba. No pude responder de inmediato. Mi cuerpo estaba congelado, como si una parte de mí quisiera huir, pero la otra parte, bueno, estaba paralizada por el miedo. Cuando finalmente logré abrir la boca, solo pude preguntar, ¿quién eres? Él sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que te revuelve el estómago, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Mi nombre es Donovan, dijo, como si fuera lo más normal del mundo estar en el asiento trasero de mi auto en medio de la noche. Entré mientras dormías. No quería despertarte. Mi mente empezó a correr, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Qué quieres decir con que entró mientras yo dormía? No escuché nada, ningún ruido, ninguna puerta abriéndose, nada. Y más importante aún, ¿por qué estaba en mi auto? Yo también quería un lugar para descansar, continuó, como si leyera mis pensamientos. Aquí afuera, hace mucho frío. Y luego, sin cambiar el tono de voz, pronunció una frase que me dejó helado hasta los huesos. ¿Sabías que las almas errantes siempre regresan a los lugares donde murieron? Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. ¿De qué estaba hablando? Miré a mi alrededor, como si esperara ver a alguien más, pero solo éramos él y yo. El aparcamiento estaba vacío salvo por unas cuantas luces intermitentes del hospital a lo lejos. Y entonces algo me vino a la mente. El hospital. ¿Fue allí donde había muerto? No me recuerdas, ¿verdad?
Preguntó, inclinando un poco la cabeza, con esa misma sonrisa inquietante. Pero te recuerdo. No podía hablar, el nudo en mi garganta era demasiado fuerte. ¿Sabía quién era yo? ¿Cómo fue esto posible? Nunca había visto a ese hombre en mi vida. Has estado aquí antes, continuó, sus ojos brillando de una manera que envió un escalofrío por mi espalda. Hace mucho tiempo. Esa noche. De repente, destellos comenzaron a pasar por mi mente. Imágenes vagas de mí mismo, hace años, yendo a visitar a alguien al hospital. Ya había estado allí antes, pero, ¿por qué? Y entonces lo recordé. An accident. Estaba allí para visitar a un amigo que había resultado gravemente herido. No sobrevivió. Fue en esa habitación, dijo Donovan, señalando el edificio del hospital. Yo también estuve allí, pero no me viste. Nadie lo hizo. Sentí que me estaba quedando sin aire. Cada una de sus palabras pareció dejarme sin aliento un poco más. No sabía qué hacer, qué decir. Solo quería salir de allí, pero mis manos estaban demasiado temblorosas para arrancar el auto. Y luego se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al mío. No puedes huir, lo sabes, ¿verdad? Siempre regresan. No pude soportarlo más. En un movimiento desesperado, giré la llave en el encendido y aceleré el auto, sin mirar atrás. Pero mientras conducía, con el corazón martilleando en mi pecho, sentí su mirada siguiéndome. Donovan. Estaba en el asiento trasero, o al menos, había estado allí. Incluso ahora, cada vez que paso por ese hospital, siento una presencia, como si alguien todavía me estuviera esperando. Donovan, o lo que fuera, no parecía del tipo que se daba por vencido fácilmente. Y a veces, cuando estoy solo en el coche, siento un ligero peso en el asiento trasero, como si estuviera allí otra vez, esperando que llegara el momento adecuado. Tell me which story made your hair stand on end? Tell me which one you liked the most? Because in the next video, the story is even more chilling. Just don't forget to see if you're already subscribed to the channel so you don't miss any terrifying stories.